Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Yo dije que íbamos a hablar de futuro porque estoy acá con una persona experta, y experta, así como digo, experta a nivel internacional, de hecho. Estoy leyendo su currículum y es bastante impactante, sobre la posibilidad de estudiar el futuro. Y esto es bien relevante en momentos como en momentos como el que nos encontramos ahora, donde la incertidumbre se toma no solamente la discusión respecto de, por ejemplo, qué trabajo voy a estar realizando en un tiempo más, si además cuánto tiempo de vida me va a quedar porque las poblaciones envejecen, pero es una conversación que se torna un poquito más oscura quizá y preocupante cuando pensamos en el mundo en general. Hay un orden geopolítico que está cambiando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proyectar lo que vamos a hacer? ¿Cómo los países pueden proyectar lo que van a hacer? Es parte de la conversación en torno a los estudios de futuro. ¿Cómo se estudian los futuros y para qué se estudian los futuros posibles? Lo vamos a conversar con Pablo Reyes Arellano, que es, entre otras cosas, cofundador y actual director de Global South Futures Community, miembro de la Global Future Society, miembro de la Association of Professional Futurists, cofundador y exdirector de la Red Latinoamericana de Futuros y miembro del Global Foresight Advisory Council de Future School. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Pablo, tú con tu gran currículum y grandes actividades además en torno a los estudios de futuro. ¿Se puede conocer el futuro? ¿Se puede estudiar el futuro? Gracias, Lucía, por la invitación. El futuro es una preocupación que ha estado en la humanidad desde siempre. ¿Ya? Desde cómo cosechamos, desde cómo nos coordinamos con otros, hasta qué es lo que viene y quién nos va a dar la información de lo que viene. Y hemos ido desplazando de alguna forma las fuentes de información sobre eso. Los estudios de futuro básicamente lo que hacen es traer al presente una exploración que se hace de las posibilidades que aparecen, de los posibles escenarios, de las posibles implicancias de esos escenarios en el actual presente. O sea, ¿qué estamos apalancando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que no queremos que suceda? Y cómo lo que estamos haciendo ahora permite como hacerse cargo de eso. Que son muy distintos a la planificación, donde uno define una visión a la cual llegar y construye un roadmap para poder llegar a ese lugar de alguna forma. Aquí es como, antes de entrar a definir ese lugar mental, que es como el lugar al que queremos llegar, es como cuáles son las incertidumbres críticas, qué cosas podrían aparecer con eso y cómo nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo ahora en función de eso. Tú tienes un par de consultoras, de proyectos. Anticipando Futuro es una de ellas, Memética es otra. ¿Trabajas prioritariamente con empresas, con gobiernos? ¿Con quién está hoy día buscando esta información? Estamos trabajando mucho en el sector privado, mucho con empresas que están dándose cuenta que su forma tradicional de planificar no es suficiente en contextos en que el cambio está sucediendo a las velocidades que está sucediendo. Y también con gobierno, sector público, fundamentalmente articulando capacidades anticipatorias en los equipos para que puedan incorporar en su gestión como esa incertidumbre que tú decías al principio, que está aquí como permanentemente presente, digamos, como incorporarla, tenerla a la vista y salir de esta lógica de hacer supuestos de estabilidad. O sea, si nos vamos, no sé, nosotros con Daniel Fernández, como colega, amigo, escribimos un libro entre el 2012 y el 2013, haciendo un análisis cultural de Chile. Y haciendo un análisis cultural, que es parte de la disciplina del foresight cultural, como vimos Chile, más o menos como viene, el 2020 explota, dijimos. Dejemos ahí. Conversamos entre medio con ministros, con todo el mundo. Pero la frase típica del 2019 para el estallido era no la vimos venir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no la vemos venir? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasa ahí que preferimos hacer un supuesto de estabilidad? Como va a haber estabilidad social. Unos cuantos días antes estábamos en un oasis. O sea, como... Entonces, ¿qué hace que prefiramos no poner gestión, no poner el ojo en aquellos lugares donde no sabemos mirar, fundamentalmente, donde no tenemos las distinciones para poder observar, para poder comprender? Preferimos suponer que se va a mantener quieto. Y eso es un riesgo en el contexto que se están moviendo, a la velocidad que se están moviendo. ¿Qué es el foresight cultural? El foresight cultural es una rama, ¿ya?, que hemos impulsado nosotros mucho junto con Daniel a partir del libro. Hicimos foresight cultural sin saber que lo estábamos haciendo, que tiene que ver con mirar cómo van evolucionando las culturas. Y por lo tanto, cuál es la cultura emergente o cuáles son las tensiones culturales emergentes que están apareciendo
al mirar cuáles son las condiciones de vida y cómo estamos abordando esas condiciones de vida. Entonces, básicamente, mirar cuál es el emergente cultural en un sistema, dadas las tensiones que se están viviendo en el presente. Existe un autor, Peter Turkin, creo que tú me hablaste de él alguna vez en una reunión, que habla de cómo la historia repite su ciclo. Y ha definido que estamos en una crisis de las élites, además, que es lo que ha caracterizado el quiebre o la caída de las grandes civilizaciones o de los imperios previamente. ¿La historia se repite o la historia se puede construir o se puede cambiar o se puede prever para modificar un poco? Te lo pregunto porque tú decías, desde siempre queremos adelantarnos y saber el futuro. Hay gente que se ve las cartas para saber cuál va a ser su futuro. En fin, esto me imagino que tiene un método distinto. Ya te voy a preguntar sobre eso. ¿Pero es posible cambiar el futuro? A ver, una de las premisas centrales de los estudios de futuro es que el futuro no existe, ¿ya? O sea, como el futuro es una conversación que sostenemos en el presente. El futuro es un emergente complejo de las infinitas posibilidades que se dan dado lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿se puede cambiar? Se puede cambiar, ¿ya? Se puede cambiar en función de las decisiones que tomamos hoy día. Podemos modificar el curso de las cosas, por eso la política pública es importante que anticipe para poder ver cuál es el rumbo productivo, social del país. Entonces, sí se puede cambiar, pero la forma tradicional que hemos tenido de hacerlo es como definiendo una visión inspiradora y construyendo un plan para llegar a él. Recuerdo en una conversación con Humberto Maturana, él decía como el dominio de la planificación es menos amplio que el dominio de la vida, digamos. Entonces, claro, yo planifico, establezco mis supuestos, echo a andar la planificación, pero la vida sucede como sucede y entre medio la planificación siempre se va a quedar corta. Entonces, se puede cambiar, no necesariamente se va a repetir si lo miramos culturalmente, como nuestro primer libro se llamaba La Nueva Élite, precisamente por los conflictos y como la crisis que está teniendo en ese momento. Y se va repitiendo de alguna forma en cuanto a que buscamos patrones ya conocidos para solucionar lo que nos está tocando vivir. O sea, si miramos en este momento a Estados Unidos, la forma es de como un señor feudal, ¿ya? Que es un tipo de patrón cultural que en algún minuto sirvió para algo, generó cierto tipo de desarrollo, pero también funciona en contextos fragmentados, en contextos que se sostienen sobre el poder, y de esa forma vamos a volver a recurrir sobre ella. Pero el contexto que estamos habitando, la condición de vida, es muchísimo más compleja, entonces no da para resolverla así, requiere otras perspectivas. Entonces va a haber una cierta repetición de ciertos patrones, pero el mundo que estamos habitando ya se queda corto, o sea, supera por mucho, digamos, a estas lógicas de abordaje que tienden a repetirse. Claro, por lo tanto el impacto puede ser mayor o menor en los distintos espacios que habitemos, sí, aunque claro, ciertas cosas se repitan. Aristóteles ya lo había dicho muy tempranamente, ¿no es cierto? O sea, las constituciones que se van repitiendo, los tipos de gobierno que se van repitiendo, hay cosas que se van repitiendo. Cuando él se refería a las corrupciones de la democracia y los gobiernos de los mejores que derivaban en los gobiernos de los oligarcas, que son los que después de estar más o menos compartiendo los beneficios quieren acumular la riqueza, sí, y el poder, y luego lleguen entonces las tiranías. Y es un poco lo que estamos viendo. Pero los impactos pueden ser distintos a nivel de país, a nivel de comunidad, a nivel de personas también. Entonces, vayámonos al método ahora. ¿Qué se utiliza para poder estudiar el futuro? Mira, hay distintas herramientas, ¿ya? Básicamente, hay distintas herramientas y hay una base como epistemológica, una base a nivel de mindset que es súper importante trabajarla, ¿ya? Como las herramientas en general lo que van a buscar es como tener mapeado qué es lo que está sucediendo en el contexto, ¿ya? Generalmente las empresas con las que trabajamos son expertas en la tecnología que les atañe, expertas en las regulaciones que tienen que ver con ello, pero no saben mucho de lo que está pasando en lo social, si no están vinculadas directamente a lo ambiental, no tienen mucha idea de lo que está... Entonces, es ampliar la mirada primero, como qué está pasando en lo social, en lo tecnológico, en lo político, en lo ambiental, que podrían dar ciertas configuraciones. A partir de eso, como mirar dónde están, cuáles son aquellas que no tenemos idea cómo se van a mover, pero sí pueden tener alto impacto para poder configurar ciertos escenarios. Entonces, ponernos en una situación vívida, no sé, los estudios futuros en general salen de 10 años hacia adelante, digamos. De 10 años más acá es más fácil decir más o menos se va a repetir y sabemos cómo va a seguir siendo.
De 10 años para adelante uno como que ya no tiene idea cómo es. Y ahí articular ciertos escenarios como, ya, el 2050 vamos a estar en esto, o en esto, o en esto, o en esto. Y a partir de eso, traerlo al presente y decir, bueno, dada esta exploración que hicimos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos que queremos mitigar, cuáles son los acentos que queremos poner, para que nuestra planificación y el gasto en recursos que estamos haciendo hoy día sea acorde a aquellos futuros que fuimos a explorar. Entonces, incorporar esas variables de incertidumbre. Tú hablabas del trabajo con las empresas, por ejemplo, pero también hay estudios del futuro para los países, para la planificación de los países. Y tú estás en organizaciones internacionales, estuviste hace poco en Dubái también. Y ahí quisiera saber si como hay una construcción global respecto de el futuro que queremos y hacia dónde avanzamos, y lo que ven más o menos los prospectivistas o los futuristas de las distintas regiones del planeta, ¿es más o menos similar? ¿Qué es lo que se está observando? Existen algunas iniciativas que buscan como poner este marco más grande, ¿ya? El Millennium Project, como la Global South Future Community, desde la mirada del sur global también. Pero en general son iniciativas que están en las organizaciones, en los servicios o en el país. Digamos. No hay grandes organizaciones macro-regionales que estén mirando el futuro, si bien hay asociaciones de futuros en África, en América, en distintas partes. O de repente son por áreas, por temas. En esta época empiezan a proliferar los estudios, los reportes de futuros de lo que viene, de lo que está apareciendo, y tú encontrás por industria, por tema, por país, por sector, o sea, como van a haber muchos. Pero no existe una unificación de eso. Básicamente cada uno de ellos dice como, estas son las incertidumbres que nosotros estamos viendo, qué es lo que podría pasar con esto, qué hacemos con esto. ¿Ya? Lo relevante que hay detrás de todo esto, y que lo partió la UNESCO en algún minuto con todo su programa de Future Literacy, y que está en la base que yo te decía como más epistemológica, más a nivel de mindset, es que como humanidad de alguna forma estamos perdiendo capacidad de imaginación. ¿Ya? Nosotros cuando éramos chicos nos imaginábamos el fondo del mar y nos imaginábamos el espacio. Ahora nos metemos a Google y están las imágenes ahí. Digamos. O sea, y eso hace que el futuro sea más colonizable. Y eso es un tema político y un tema social interesante de abordar. Digamos, a ver, vayamos aterrizando ciertos conceptos, ¿no es cierto? Cuando tú dices tiene una base más epistemológica, te refieres a que comparte cierto conocimiento, metodología incluso, para poder imaginar futuros. O para también definir diagnósticos actuales. Como por ejemplo esto que tú mencionas de lo colonizable. ¿Qué significa un futuro, que los futuros pueden ser más colonizables en la medida que los podemos imaginar menos? Si nosotros depositamos afuera nuestra capacidad de imaginación, alguien va a imaginar por nosotros. ¿Ya? Si tú te metes a Google y pones ciudades del futuro, las imágenes que te van a aparecer en este momento son edificios blanquitos con plantitas en los balcones, digamos, como unos autos voladores, familias de 3, 4 personas máximo caminando por callecitas limpias, digamos, que es la misma imagen que te vende la inmobiliaria. ¿Ya? O sea, de alguna forma, las fuerzas de poder van a tener esa capacidad de instalar esa imagen que usted no necesita imaginarla porque nosotros se la vamos a dar. ¿Ya? Lo que hace en la alfabetización de futuro, la UNESCO con el programa Future Literacy, por ejemplo, que estuvimos con Riel Miller aquí en el Congreso de Futuro precisamente hablando de eso y trabajando con Proyecta Chile 2050, es como, ¿cuáles son nuestros marcos de imaginación, digamos? ¿Por qué imaginamos como imaginamos? Porque si no, el futuro tiende a ser la solución de las problemáticas del presente. ¿Ya? Cualquier conversación de futuro va a ser, bueno, queremos que no haya pobreza, queremos que ya. Pero si nos despertamos un día y los seres humanos hacemos fotosíntesis y tenemos telepatía, ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos de imaginación que van a estar ahí? ¿Cómo va a ser nuestro día? Ya, yo me voy a levantar y el sol sigue saliendo. Yo me tengo que seguir levantando. O sea, como hay ciertas cosas que están ahí como ancladas, como si fueran ciertas. ¿Ya? Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de imaginación. ¿Cómo salimos de eso para visualizar cosas que todavía no existen? ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Cómo nombramos cosas que todavía no han sido nombradas? Y entiendo además esta idea de que si perdemos la capacidad de imaginar, corremos el riesgo de que nuestros futuros sean colonizables, a que esas fuerzas de poder que tú llamas básicamente determinen que el futuro incluso al que aspiramos
responde a los marcos de imaginación que ese poder otros. define. Claro, exacto. Y eso, por eso es súper importante en los procesos de futuro ya, ya más a nivel país, incluso también en las organizaciones, que existan distintos puntos de vista adentro para que estén informando esas posibilidades que van apareciendo. Porque si no es muy fácil orientar como esta es la ciudad ideal, esta es la forma política ideal, esta es la forma de educación ideal. Cambiar nuestros Como, ideales incluso. es que el ideal cae dentro de lo posible. Ya generalmente no pensamos en lo ideal, en algo que salga de lo posible, cae dentro de lo posible y eso está teñido de nuestros marcos culturales, de nuestra forma de comprender la vida, de nuestras grandes declaraciones que tenemos de lo que somos. Del lenguaje además, porque si perdemos imaginación, perdemos lenguaje, y del valor que se le asigna a cada concepto también. La valorización de lo bueno y lo malo, cómo se construye ese referente cultural. Hay alguien que lo está definiendo o un grupo de personas que lo está definiendo, y si ese poder está concentrado en un tipo de persona, entonces... Sí, claro. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en este momento? Digamos, como alta concentración en medios de comunicación, alta concentración política, vinculada al mundo empresarial, como ciertos tipos de concentraciones que van a, porque es natural, digamos, van a querer que las cosas sean como ellos creen que sean, digamos, y por lo tanto van a ir conduciendo a que vayamos restringiendo lo que se salga de esos lados, recortando un poquito para que el futuro sea como lo estoy imaginando, para que me sea más fácil y mis supuestos de estabilidad funcionen. Tú hablas del Millennium Project. Yo al principio del programa conté que había estado en un curso del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que estuvo acá además regalando cursos para el verano, y yo aproveché de tomar uno que era sobre prospectiva. Vamos a hacer otra clase magistral sobre prospectiva en relaciones internacionales, pero sería bueno, porque en algún momento dije prospectivista, como definir ese concepto, porque también es parte de lo que hace Estudios del Futuro, ¿no es cierto?, la prospectiva. Pero además mencioné una frase que apareció por ahí, que era esta de: si la humanidad no cree que va a desaparecer, entonces va a desaparecer, que es del director de Millennium Project, no me acuerdo su nombre ahora, y que tiene que ver con no ser inconscientes respecto de los riesgos para construir entonces los escenarios y planificar ir hacia dónde queremos ir, que era parte de la conversación también que teníamos en el bloque pasado. ¿Cómo podemos ser nosotros, que estamos lejos de poder entender el futuro, menos de intentar controlarlo, pero sí quizás al menos poder imaginarlo, no perder esa capacidad? ¿Qué herramientas nos quedan, o al revés, qué herramientas podemos desarrollar, por ejemplo, en estas nuevas realidades, además de educación, de información, que también responden a un poder que está bastante centralizado? Yo creo que una capacidad central y que es transversal en lo organizacional, en lo empresarial, en lo político, tiene que ver con nuestra capacidad de sostener atención. ¿Ya? ¿Dónde ponemos la atención? En general tendemos a poner la atención en aquellos lugares que nos son cómodos, en aquellos lugares que ya conocemos. ¿Ya? Entonces vamos a mirar, si andamos buscando un auto, se nos van a aparecer los autos. Si mi señora está embarazada, se van a aparecer las embarazadas del mundo. Voy a condicionar la atención. Pero están pasando un montón de otras cosas al mismo tiempo. Entonces, esa capacidad de escucha fina, de que están pasando otras cosas, me habla de los futuros posibles que están gestándose en este momento. Recuerdo cuando hicimos hace algunos años la metodología de anticipación para el Ministerio de Ciencia, hicimos un estudio de futuros con ellos. Una de las señales que apareció, como que una de las cosas que uno mira son señales de cambio, digamos, como cosas marginales que están apareciendo que podrían configurar el futuro. Apareció una noticia en ese momento en uno de los diarios: las vasectomías de los menores de 30 años crecieron de un año para otro. ¿Ya? Tú decías, claro, un dato. Es un dato, pero si tú empezás a ver cómo le impacta eso al futuro consumidor, a los servicios de salud, como la configuración social, tú decís, como, esta cuestión hay que ponerle atención. ¿Ya? Ya estamos arrojados, ya el otro día salía la noticia que, no sé, para el 2070 íbamos a volver a ser 17 millones. Digamos. La cosa va a crecer un rato vamos a retroceder en cantidad de habitantes. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy con la apertura suficiente, la sensibilidad, digamos, contextual, voy a tender a suponer que esto no se va a mover. Voy a tender a suponer que hay estabilidad social porque a mi negocio le está yendo bien. Mientras a lo mejor se está gestando algo que lo tengo al frente, pero dado que estoy enfocado en esto, no le pongo atención. Pero ahí, Pablo, quizás una cosa en la que nos puedes ayudar es a
cómo no temerle al futuro, porque muchas veces preferimos ser como inconscientes de los riesgos, de ay, que uno le pone color, o qué sé yo, o al revés, se nos pasa mucho la mano preocupándonos de lo que nos está llegando y nos perdemos otras cosas que quizás nos podrían dar un poquito de tranquilidad, porque el futuro nos asusta. Entonces preferimos, como tú dices, estar en los espacios más cómodos o que no nos despiertan ansiedad también, que es con la contracara de no saber leer el futuro y estar anticipando riesgos que quizás no son tan todavía reales. ¿Cómo no tenerle miedo al futuro? Ya sea por sobreexposición o por inconsciencia o no ganas de mirar hacia adelante. Hay un trabajo como que yo lo podría llevar al mindfulness, ¿ya? Como hay un trabajo que tiene que ver con el cultivo de la presencia, ¿ya? Como estar aquí, ahora, conectado con lo que está sucediendo. Como el futuro no ha sucedido, el futuro todavía no existe, no tenemos idea, lo que nos imaginemos no necesariamente va a suceder. De hecho, los que trabajamos en estudio futuro no estamos buscando predecir y tampoco somos mejores futuristas si es que le achuntamos a lo que dijimos que iba a suceder o no, ¿ya? Lo que estamos haciendo es que exploremos para traer la conversación al presente. Entonces, es una cosa de activar una capacidad natural, humana y de la especie en general, que tiene que ver con la anticipación, que tiene que ver con una cierta disposición a, si yo sé que no van a haber semillas porque viene una helada, guardo semillas porque me va a servir, digamos. Y eso no es un ejercicio de miedo necesariamente, como es un ejercicio de sobrevivencia en algunos casos, un ejercicio estratégico, entonces que mejora mis posibilidades de vida. La ansiedad, porque lo que tú decías recién, digamos, como tenemos que ver los riesgos. Es importante ver los escenarios que los podemos decir, estos son medios distópicos. Nos podemos poner aquí naif de que no, si todo va a ser lindo porque el universo va a funcionar para nosotros. Como mirar esos escenarios para saber que no queremos llegar a esos escenarios, para saber si hay algo que estemos haciendo ahora que esté apalancando ese escenario, digamos. Porque si no lo miramos, podemos seguir avanzando en algo que de repente no la vimos venir, nos va a explotar de frente. Claro, que esta idea de que si la humanidad no cree que va a desaparecer, va a desaparecer. O sea, tomar conciencia para no avanzar en esos caminos. Y ahí yo te preguntaba de la perspectiva, porque esto no se trata, como tú decías, de adivinar futuros, ni de tampoco de suponer escenarios imaginando. ¿Qué es la perspectiva? ¿Cuál es la metodología efectivamente que hay detrás de poder observar escenarios de futuro posible? Mira, herramientas hay muchas, ¿ya? Como básicamente, pero si lo pongo como en un ciclo completo, como lo primero tiene que ver con, que es lo habilitante, como cuestionar nuestra concepción sobre el futuro. El futuro no es lineal, el futuro no está adelante y el pasado detrás necesariamente, digamos, como el futuro es una construcción que sucede en el presente. Esa es la primera conversación. En paralelo a eso, como empezar a escuchar, y ahí hay metodologías de análisis STEP, digamos como PESTEL, que son siglas de político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal, por ejemplo. Mirar otros ámbitos que no son necesariamente en el que yo estoy. Ya mirar qué está pasando en otras industrias, qué está pasando en lo público, qué está pasando en lo social, como para poder ver de mejor forma esa configuración en la que estoy habitando. Después de eso hay herramientas para poder clasificar de eso que encontré cuáles son las mayores incertidumbres, cómo se relacionan entre ellas, las distintas variables que encontré, si una variable hace crecer a la otra, o clasificación de impacto, incertidumbre. Y en función de eso, hay distintas formas de establecer tipos de escenarios, ¿ya? Lo puedo hacer viendo cuáles son las dos variables más críticas de mayor incertidumbre y viendo, bueno, si es que sucede esto, ¿a qué me enfrento? Si no sucede esto, ¿a qué me enfrento? Y empezar ahí a construir una cierta narrativa coherente, fundada, como un escenario sólido, digamos, como con una cierta evidencia, que nos permita decir como esto podría llegar a suceder. Y ahí volvemos al presente y miramos como, bueno, ¿es nuestra estrategia resiliente frente a estas posibilidades de futuro? ¿Cuál de estas posibilidades, en cuál de estas estamos mejor parados? Estamos trabajando solo para esta, pero hay 3 escenarios que no los queremos tener a la vista, pero que si hacemos un par de movidas, como a lo mejor sí los tenemos cubiertos y seguimos avanzando y quedamos bien parados en 3 de los 4 escenarios. O sea, como el recorrido metodológico más o menos es ese, ¿ya? Cuando hablamos de estudio de futuro estamos hablando de una rama muchísimo más grande.
¿ya? Donde hay diseño especulativo, ciencia ficción, hay otras cosas más, digamos. No y solamente... muy interdisciplinaria, hay distintos total. profesionales de distintas... Sí, claro. Oye, ¿y en Chile las políticas públicas o los gobiernos están gobernando asesorándose de análisis de futuro, de estudios de futuro? Mira, se está trabajando hace ya un buen tiempo desde el Senado, desde el Consejo Chileno de Prospectiva, estuvo apoyando eso en la institucionalidad para Chile respecto a la anticipación y la gobernanza anticipatoria de los futuros. ¿Ya? En este momento, la que está haciendo estudios de futuro es el Consejo de CTCI. ¿Ya? Reportes de impacto de cómo las grandes macrofuerzas están pegando a Chile y que en su rol de asesor, por así decir, de la presidencia, entrega su reporte, digamos, como esto tenemos que tenerlo a la vista, tenemos que hacerlo. El CTCI es Consejo de Tecnología, Ciencia e Información, es como ese, ¿no? Ciencia, Tecnología, Conocimiento Sí, e Innovación, sí. para el desarrollo. Sí. Esa es la sigla. Ellos están en eso. Esa institucionalidad en el mundo va a cambiar y se espera que aparezca una oficina chilena, digamos, de futuros, digamos, que sea la que tenga un rol asesor a nivel de Estado, más que a nivel de gobierno en particular. Digamos, Ya, qué importante. Acá casi todos los servicios públicos tienen un mandato anticipatorio. ¿Ya? La mayoría de ellos, ese mandato anticipatorio cae en el área, en la oficina de planificación, y eso se traduce en que vamos a hacer un escenario optimista, un escenario pesimista, digamos, un par de variables, pero básicamente es lo mismo. No están haciendo efectivamente anticipación. Nosotros trabajamos el año pasado con Corfo para la articulación de su oficina de anticipación, ¿ya? Formando a los equipos para que ellos puedan conocer metodología y puedan empezar a incorporar esto en, por ejemplo, que una de las líneas, en innovación anticipatoria. Como hacemos innovación en aquellos espacios donde todavía no está el cliente pidiéndome el servicio. No hay el desafío todavía. No está el desafío, digamos, no tengo cliente. ¿Ya? Pero que es una forma súper importante, la OCDE lo está propiciando, digamos, como de los estados anticiparse a los posibles movimientos de su ciudadanía. ¿Ya? Entonces, en Chile está sucediendo, desarticuladamente todavía, se está trabajando en una institucionalidad de eso, y como lo que se espera es que tenga un rol efectivamente influyente en la toma de decisiones. Digamos. Súper relevante, y que sea a nivel de Estado, de los poderes del Estado, Congreso, legislación y todo. Hoy día estamos tardíamente viendo en el mundo cómo se regula, por ejemplo, la inteligencia artificial o las redes sociales para niños, niñas y adolescentes, después de que conocemos ya el impacto grave. Qué importante pensar, independiente de que las cosas bajo ese discurso de avanzan muy rápido, no se pueden regular, poder pensar hacia el futuro y anticipar riesgos, porque estamos desde la política muy preocupados de lo urgente y que es relevante también para la sostenibilidad, que es un tema que abordamos en este programa, evitar escenarios futuros de riesgo. Desde ese punto de vista, mira, me quedan un par de preguntas. Una tiene que ver con si se puede estudiar o cómo se puede estudiar el futuro, para quienes además sean jóvenes que están iniciando sus carreras o seamos personas de mediana edad que queremos seguir aprendiendo, cómo y dónde se pueda efectivamente estudiar. Y por otro lado, mira, yo no quiero jugar aquí a que tú eres el adivino, pero si nos puedes decir algunas cosas que a nivel de consenso, quizás nacional, internacional, se están viendo que son escenarios que hay que, por los que hay que trabajar para no llegar, quizás. ¿Cuáles son esos escenarios de futuro tanto para Chile como para el mundo, a los que tú dijeras, mira, ojo porque podemos ir hacia allá, está bueno, o ojo porque podemos ir hacia allá y hay consenso y no sería nada de bueno? Ya. Respecto a la primera pregunta, se puede estudiar. Hay distintas organizaciones que están como concursos articulados, digamos, como nosotros acabamos de fundar el año pasado el Laboratorio de Futuro, el Future Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿ya? Donde estamos levantando una oferta programática que va mucho más allá de hacer solamente cursos, sino que también como que se instale, se permee esta mirada anticipatoria, digamos, en distintas carreras, en distintos ámbitos. Y hay distintas, nosotros tenemos, tú mencionaste Anticipando Futuro, tenemos una escuela donde trabajamos en fundamentalmente metodología, digamos, hay distintas escuelas donde se puede aprender cómo se hace, qué es lo que se hace, Súper. qué es lo que hay que hacer. Y respecto como a ver, hay un escenario nosotros llegamos a esto desde la evolución cultural, ¿ya? Como, esa era como la rama inicial, digamos, cómo evolucionaba la cultura, de qué a qué.
Y una de las cosas que está escrita en la evolución cultural son ciertos tipos de patrones para solucionar aquello que nos toca solucionar, ¿ya? Y uno de esos patrones es un patrón de alta fragmentación, ¿ya? Es un patrón que es bastante similar a, si lo miramos como a nuestra historia como seres humanos, nuestra historia más tribal, digamos, en la que nos juntábamos unos poquitos, nos pintábamos la cara de una cierta forma, le inventábamos un nombre a los fenómenos y eso nos permitía sentirnos seguros dentro de ese contexto. Pero los que vivían al otro lado del río se pintaban de otra forma, le habían puesto otros nombres y eran eventualmente peligrosos. En un escenario luminoso, esa tribalización social, ¿ya? Tiene puerto USB para que una tribu se conecte con la otra. Y pasamos a ser un gran macro sistema interconectado de distintos que miran el mundo de una forma distinta, pero que tienen la posibilidad de comerciar, compartir aprendizaje, etc. Si avanzáramos hacia eso, estaría fantástico, ¿ya? El COVID, cuando aparece el COVID, porque la evolución cultural tiene que ver con dos elementos centrales: la condición de vida, lo que me está tocando vivir, y la forma que tengo para abordar eso. Cuando aparece el COVID nos pone de frente a estamos en un mundo interdependiente, ¿ya? Habíamos escuchado hablar del efecto mariposa, pero aquí no vivimos el efecto pangolino, el efecto murciélago, digamos, como un fenómeno local en China, como genera un efecto global mundial. Para eso todavía no tenemos sistema de gobierno. No tenemos una gobernanza global que permita abordar ese tipo de cosas. Entonces hay un desafío de tensión de cómo vamos a enfrentar fenómenos que son cada vez más interdependientes, que son cambio climático, pérdida de biodiversidad, digamos, como fenómenos que no tienen fronteras como para gestionarlo. Entonces, en este contexto de tribalización, en un mundo interdependiente es un tremendo riesgo quedarnos con cerrémonos entre nosotros, hagamos zanja alrededor para que el resto no cruce, ¿ya? Tenemos que empezar a generar ciertos sistemas y hay iniciativas de eso, digamos. Hay ciertas iniciativas que están buscando cómo se gestiona esta interdependencia, cuáles son los modelos de gobernanza en la interdependencia, cómo esos modelos de gobernanza comparten conocimiento, comparten, digamos, ciertas... qué es lo que se puede compartir y qué es lo que no, digamos, como son ciertas conversaciones que se están empezando a dar en ciertos espacios organizacionales y políticos, pero que todavía no tienen de dónde agarrarse, digamos, pero en algún minuto vamos a necesitar soluciones globales y que la institucionalidad que tenemos ahora, que obedece a la Segunda Guerra Mundial, claro, no están diseñadas para eso. No están diseñadas para eso. Claro, no están diseñadas para eso. Por la forma de gobernanza que tienen y efectivamente si pueden o no generar control sobre las decisiones de los países. Exacto. Por una parte, por otro lado está en crisis además porque quien la funda, quien la promueve hoy día se está saliendo, que es Estados Unidos, claro que sí. Surgen otras voces también relevantes a nivel global y eso se está reordenando y mientras se reordene probablemente no vamos a tener una coordinación. Pero el escenario más o menos es claro respecto de los dos caminos y de la posibilidad de seguir pensando en aquello. Quisiera pedirte para cerrar, nos has dicho algunos libros tuyos. Si hay algunos otros autores que nos quieras recomendar para quienes queramos seguir aprendiendo esto, o títulos, o charlas. Bueno, creo que hay mucho de lo que se hace en la Fundación Encuentro el Futuro, el Congreso del Futuro, que están sus charlas ahí, digamos. Yo fui invitado en el 2016 a una conferencia ahí donde hablé precisamente del primer libro. Que no tiene que ver precisamente con pensamiento de futuro, pero sí tiene que ver con lo que está sucediendo y con lo que estamos mirando en este momento, con lo que puede configurar nuestro futuro. Como libro en este momento no se me viene a la cabeza ni uno en particular, digamos, como... no. ¿O tus autores de referencia? ¿A quién, investigadores, a quiénes sigues? Yo estoy siguiendo mucho lo que está trabajando, todo lo que son las cátedras UNESCO que vienen del mundo de Future Literacy, digamos. En este momento hay alrededor de 100 cátedras alrededor del mundo con focos distintos y están en futuros regenerativos, en el futuro de la gobernanza, digamos, que son ciertos... academia y sociedad civil, digamos, como pensando sobre lo que viene. Como perfecto. Todo lo que hay ahí es un súper buen material. Perfecto. Y desde la perspectiva de la evolución cultural, me ha tocado trabajar con él, somos bastante amigos, digamos. El trabajo que está haciendo David Sloan Wilson, ¿ya?
a partir de biología, o sea, evolución cultural, el biólogo viene de la biología, digamos, pero junto con el trabajo de Elinor Ostrom, que fue Premio Nobel de Economía, que trabaja sobre el bien común, ¿ya? ¿Cuáles son las bases biológicas, evolutivas, culturales del bien común? Creo que ahí hay una mirada súper interesante para lo que nos toca resolver. Súper, Choro. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Pablo Reyes, socio fundador de Memética y de Anticipando Futuros, experto también en estas materias que ya sabemos se pueden estudiar. Tienes ahí un espacio en la Universidad Adolfo Ibáñez desarrollando distintos programas y esperamos también lo que se puede hacer o lo que podamos realizar a nivel de cátedra UNESCO, entre otras posibilidades. Cofundador y actual director de la Global South Futures Community, miembro de la Global Futures Society, miembro de la Association of Professional Futurists, cofundador y exdirector de la Red Latinoamericana de Futuros y miembro del Global Foresight Advisory Council de Future School. Y yo creo que ahí también, en estas mismas páginas o redes sociales, se puede encontrar información muy interesante de lo que hemos hablado, los estudios del futuro, los estudios de la anticipación. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Gracias a ti. Y muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Radio ADN y también a quienes ven estos capítulos que quedan en formato podcast en la playlist de Plaza ADN. Le vamos a llamar el Ágora de ADN, así como esta, otras charlas, otras clases magistrales muy interesantes. Así que no se las pierdan, búsquenos, síganos. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impacto social y que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Revisa otras conversaciones sobre diálogo y cooperación, sostenibilidad y multilateralismo en esta playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.